Buenos días a todos, buenos días a toda la comunidad de los entrenadores deportivos, a los instructores fitness. Hoy vamos a tocar un tema que se llama métodos de entrenamiento. En algunos apartes vamos a hacer una retroalimentación de todo lo que hemos revisado en otras conferencias. Esperamos que esta conferencia sea importante para ustedes y recordarles, los que necesiten la presentación que es diseñada por nuestros compañeros de Cali Deportiva. El que necesite la presentación como aporte académico nos la solicita al final en el 316-268-2823. Vamos a revisar el tema de métodos de entrenamiento. Comenzamos con la presentación, por favor. Bueno, algo muy peculiar, algo muy especial. Un entrenador deportivo, un instructor fitness, un instructor de actividad física tiene que tener claro tres conceptos. Hay tres conceptos que hay que diferenciar. Hay que diferenciar lo que es ejercicio, hay que diferenciar lo que son medios de entrenamiento y lo que son métodos de entrenamiento. Hoy nos vamos a concentrar en métodos de entrenamiento. Ya habíamos hablado de ejercicio, es una ejecución de un movimiento. Medios de entrenamiento los podemos ubicar como los implementos con que trabajamos, y métodos de entrenamiento es algo muy peculiar, que es la forma cómo organizamos los ejercicios, ¿ya? O sea, cuando nosotros organizamos los ejercicios de acuerdo a cómo los vamos a aplicar, de acuerdo al tiempo de las repeticiones, a la duración, a los descansos, a las pausas, que pueden ser completas, incompletas o fraccionadas, si los ejercicios van por parejas, van individuales, de acuerdo a la cantidad que vamos a hacer de duración o repeticiones o series, de acuerdo a todos estos parámetros que influyen en la organización del ejercicio, se determinan los métodos de entrenamiento. Ya el método de entrenamiento varía de acuerdo a todas estas situaciones internas y externas del entrenamiento. Ya los métodos de entrenamiento no lo mismo si los hacemos por pareja, si los hacemos individual, si lo hacemos con implementos, si lo hacemos sin implementos. Entonces, cada método tiene una peculiaridad específica, y cada método tiene una peculiaridad específica de acuerdo a la cualidad física que lo hemos venido trabajando en las diferentes presentaciones, si es flexibilidad, fuerza, velocidad, resistencia, o las cualidades motrices, como la coordinación. Avanzamos a la siguiente presentación. Ahora, tenemos cuatro métodos muy básicos para iniciar. Ya, ahora, tenemos que tener diferenciado que hoy vamos a ver lo que son métodos de entrenamiento, porque también hay unos métodos pedagógicos de enseñanza. ¿Ya? Los métodos pedagógicos de enseñanza, de cómo le indico yo a los deportistas o a mi cliente fitness de la ejecución de las tareas de entrenamiento. Pero hoy vamos a ver los métodos de ejercicios, los métodos de entrenamiento físico. Los métodos más comunes que tenemos: el método continuo, el método del juego, que es muy importante, el método de la competición y el método de los ejercicios discontinuos. Ojalá en algún futuro más adelante podamos tener una capacitación más extensa, una conferencia sobre lo que es la planificación en largo plazo. Cuando nosotros hablamos de preparación general, preparación especial, preparación competitivo, o cuando hablamos en el fitness, cuando entra un deportista fitness o alguien que quiera hacer actividad física, que hacemos una etapa de acondicionamiento físico, hacemos una etapa de desarrollo y hacemos una etapa de mantenimiento. Esas tres etapas son casi parecidas a la preparación general, especial y competitiva, porque hay que tener claro todos estos temas. Y vemos a medida que vamos estudiando y vamos revisando que la actividad física, el deporte o el entrenamiento de acondicionamiento físico es muy complejo, porque todos los temas se van articulando. Entonces, porque cuando nosotros utilizamos los métodos continuos, el método del juego, el método de la competición y el método de ejercicios discontinuos, no se planifica en las mismas etapas. Por ejemplo, en la preparación general tiene unos métodos determinados para trabajar. O cuando una persona llega a un gimnasio por primera vez, tiene unos métodos definidos para trabajar al inicio, que no son los mismos a medida que la persona va progresando. Continuamos en la siguiente presentación. Ahora, estos métodos del ejercicio vamos a especificar un poco más los anteriores. El método del ejercicio continuo.
El método del ejercicio continuo tenemos dos variantes, que es o dos clasificaciones, el método continuo invariable y el variable. Y ojo, el método continuo invariable, ¿qué significa? Que cuando usted comienza a hacer el ejercicio, usted no para. Es un ejercicio, como lo habíamos explicado, de baja intensidad, de larga duración, superiores al kilómetro. Y muchas veces la cualidad específica que se trabaja es la resistencia o el trabajo aeróbico. Y muchas veces este trabajo de ejercicio continuo y variable lo utilizamos en la preparación general del deportista. Ojo con esto, en la preparación general del deportista o cuando un cliente fitness llega por primera vez al gimnasio en la etapa de acondicionamiento. ¿Por qué? Porque necesitamos mejorarle su capacidad aeróbica y se trabaja a través del método continuo y variable, que es de baja intensidad, de larga duración y no hay pausa. Cuando ya dice método continuo significa que no hay pausa durante el ejercicio. Y el método continuo variable, que es un poco más de mayor intensidad en la ejecución del ejercicio, las pausas varían, eleva un poco las pulsaciones las pulsaciones de trabajo del deportista, pero para poder hacer yo el método continuo variable, tengo que haber creado una base de trabajo con el método continuo invariable. Ojo con esto, primero trabajo método continuo invariable, a medida que el deportista o el cliente va mejorando en su condición física, paso a trabajar con el otro método de trabajo. Siguiente. Ahora, tenemos los métodos discontinuos. Hoy en día, y vuelvo y repito que ya lo he dicho varias veces, hoy en día la gente, sin tener una gran experticia en los sistemas energéticos o en la parte de fisiología, hoy en día la gente va diciendo cardio hip, cardio hip, cardio hip. Eso, y habíamos hablado, son métodos muy antiguos donde se pueden variar, se pueden incluir en los ejercicios discontinuos, como los métodos de intervalos y los métodos de repeticiones. Ahora, estos métodos de intervalos y métodos de repeticiones son de mayor intensidad cuando se hace el ejercicio. Entonces yo voy creando una base de trabajo con los métodos continuos. Cuando mi deportista o mi cliente tiene una buena base de trabajo aeróbico, cardiorrespiratorio, con los métodos continuos, yo puedo pasar a los métodos discontinuos como los intervalos y las repeticiones. ¿Por qué? Porque la intensidad del ejercicio es mucha más alta. ¿A qué me refiero? Que cuando hago este método, las pulsaciones del corazón se elevan mucho más que a través del método continuo. Y tengo que tener un trabajo previo para utilizar estos métodos. Y muchas veces los métodos de intervalos y los métodos de repeticiones los utilizo en los deportistas en la preparación específica. Después de haber pasado la preparación general en la preparación específica, puedo comenzar a utilizar los métodos de ejercicios discontinuos o cuando un cliente fitness, después de haber mejorado, haber tenido una capacidad aeróbica, lo puedo comenzar a forzar un poco más con los ejercicios discontinuos. No es a la inversa. Siguiente. Ahora, un método que puedo utilizar, el método de la competición. El método de la competición puede ser un sistema de entrenamiento, ¿ya? Y se asemeja mucho y es muy importante este método de la competición. Puede ser para los corredores, para los velocistas, para los lanzadores, nadadores, puede ser para el baloncesto, para el voleibol, para el fútbol. Llega una sesión de entrenamiento, y yo planteo un juego, ¿ya? A través de ese juego creo la competencia, creo un nivel de competencia alto y voy realizando todas las destrezas técnicos, tácticas y físicas para lograr ese entrenamiento. Ahora, en ese método competitivo también puedo establecerlo cuando ubico los test. Cuando ubico los test, en muchos deportes específicos también puedo utilizar el método competitivo, como por ejemplo los pesistas, cuando voy a hacer arranque, envión. Cuando hago el arranque, el envío al máximo, es como si estuviéramos en una competencia. Con ese método de entrenamiento voy logrando el desarrollo físico de los deportistas. Siguiente. Y un método de entrenamiento muy importante que es el del juego, ¿ya? Es un poco más lúdico, diferente al de la competencia, es un poco más lúdico, es un poco más de diversión. Tanto el método del juego como el método de la competición, ojo con esto, muchas veces no los utilizo de calentamiento. ¿Por qué?
porque hay una pequeña confusión cuando se utilizan como calentamiento. Cuando se utilizan como calentamiento, el sistema nervioso central se puede agotar porque yo los puedo hacer muy extensos, puedo utilizar el sistema nervioso central, se puede agotar, y si tengo otras tareas posteriores como las técnicas o la táctica, se pueden ver perjudicadas. Los métodos de entrenamiento del juego y de la competición no pueden ir anterior a un trabajo técnico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me puede agotar el sistema nervioso central y puede ser que mi trabajo no sea el ideal. Por lo cual estos métodos de entrenamiento del juego y de la competición, por lo general lo utilizo al final de la sesión de entrenamiento. Ahora, en los clientes fitness, yo puedo utilizar el método de entrenamiento del juego a través de parejas o de grupos. Un día de entreno, hoy en día la gente está trabajando mucho en los parques, salen de los gimnasios, salen de lo rutinario y pueden establecer un juego fuera del sitio de trabajo. Ahora, algo muy peculiar que da el entrenamiento del juego, el método de entrenamiento del juego. Y ojo, todo el entrenamiento del juego me desarrolla mucho la coordinación, ¿ya? Porque estoy realizando movimientos complejos, voy corriendo de un momento a otro, hago cambios de ritmo, hago cambios de direcciones en el juego. Entonces, esos movimientos, o si estoy mirando que viene la pelota, la tengo que agarrar y soltarla, o tengo que jugar con el pie, ese método del juego me trabaja mucho la coordinación también, me trabaja mucho las destrezas. Por ejemplo, yo recomiendo mucho un lanzador de jabalina. Por ejemplo, si tengo un grupo de lanzadores de jabalina, una vez a la semana salir a jugar baloncesto, ¿ya? Con ese entrenamiento del baloncesto me mejora la coordinación. Yo tengo un grupo de nadadores, llevo esos nadadores a jugar fútbol. O sea, si tengo un deporte específico, cambio ese deporte por otro deporte diferente, lo que llamamos juegos predeportivos, para mejorar la capacidad aeróbica y también mejoro la coordinación. ¿Ya? Ejemplo, y lo menciono mucho, los crossfiteros. En los crossfiteros el movimiento de arranque es un movimiento de alta coordinación que prima sobre la fuerza. Entonces, muchas veces estos crossfiteros podemos llevarlo a unas canchas de baloncesto, a una cancha de baloncesto, a una cancha de fútbol, a utilizar el método de entrenamiento del juego para desarrollar su capacidad de coordinación y su capacidad aeróbica, ¿ya? Como otro trabajo complementario. Siguiente. Ahora, vamos a entrar en métodos específicos de las cualidades físicas, ¿ya? Como la flexibilidad, la velocidad, la coordinación, la resistencia y la fuerza. Hoy estructuramos más o menos la presentación con cuáles cualidades físicas van primero en una sesión de entrenamiento. Ojo, sesión de entrenamiento. ¿Qué es una sesión de entrenamiento? Un día de entrenamiento. ¿Y cómo lo planifico yo? Planifico de las cualidades físicas que son más fáciles a las más difíciles. O planifico de las capacidades físicas anaeróbicas a las aeróbicas. Planifico de las cualidades físicas anaeróbicas a lácticas, paso a las lácticas y paso luego a las aeróbicas. Ojo con eso. Ojalá estos temas sean de mucho provecho para ustedes, tengan mucho interés y lo comenten en nuestro Facebook Live, porque hay una conferencia muy importante para acabar de rematar todo este ciclo de conferencias, que son los sistemas energéticos. Yo tengo que tener claro los sistemas energéticos para poder planificar. Yo tengo que tener claro medios, métodos de entrenamiento, cualidades físicas y sistemas energéticos. Tengo que tener claro qué es un sistema energético aeróbico, qué es un anaeróbico, que se divide en el láctico, en el aláctico, para poder planificar correctamente. Yo le digo a mucha gente, hoy en día cualquiera planifica porque cree que ir a sacarle la leche a un deportista o ir a sacar la leche a un cliente de fitness es lo más fácil, pero el problema son los resultados posteriores para la salud. Ahora, esta presentación la acomodamos de acuerdo de cómo se debe iniciar una sesión de clase, y usted una sesión de clase la inicia con una movilidad articular y pasa unos ejercicios de estiramientos. Ahora, ¿cuántos ejercicios de flexibilidad hay? Muchas veces hay una controversia con esto. Ejercicios de flexibilidad no hay. Hay ejercicios de estiramiento. Ejercicios de estiramiento que me desarrollan la flexibilidad, la cualidad física, la flexibilidad, que es la amplitud de los arcos articulares. Ahora,
En los métodos de entrenamiento de los ejercicios de estiramiento para el desarrollo de la flexibilidad, tenemos los métodos estáticos. Y es una forma muy fácil de clasificar los métodos estáticos, los asistidos y los no asistidos. Los asistidos son cuando otra persona me colabora a hacer los ejercicios, y los no asistidos cuando la persona no lo realiza. O un nombre más técnico, los ejercicios estáticos activos, que es el primer gráfico, cuando la persona no tiene ninguna ayuda, y cuando la persona tiene una ayuda, los pasivos. Y ojo con esto, el orden de los ejercicios y los métodos. Para yo realizar este tipo de ejercicios de estiramiento, este método, primero realizo los no asistidos. Los no asistidos. Cuando yo necesito que otra persona me colabore, tengo que haber hecho un previo acondicionamiento con los ejercicios de estiramiento no asistidos. No es que llegue al entrenamiento, una vez una persona me va a ayudar y me va a estirar, no, porque son contraproducentes, son ejercicios muy fuertes que yo tengo que tener un acondicionamiento físico previo a través de los ejercicios no asistidos. Continuamos. Y unos ejercicios que se utilizan, de unos ejercicios o un método de entrenamiento que se utiliza mucho en el deporte, son el método de estiramiento dinámico, ¿ya? Donde tengo diferentes movimientos. Estos movimientos los puedo hacer en el mismo puesto, estacionarios, o los puedo hacer de traslación. No sé si en algún momento han visto cuando estamos haciendo el calentamiento del voleibol o el baloncesto, después de hacer movilidad articular, estiramiento, después de haber hecho todos estos ejercicios, la persona comienza a recorrer la cancha haciendo ejercicios dinámicos de estiramiento. Esto se utiliza mucho en el deporte, son muy específicos del deporte, pero tiene un orden. Antes de hacer los métodos de entrenamiento, de estiramiento dinámicos, tengo que haber hecho el asistido y el no asistido para poder entrar a estos ejercicios, porque cada vez la intensidad del ejercicio va subiendo, va diferenciando. Continuamos. Siguiente, eso. Ahora, entramos a algo que es muy difícil y a veces muy olvidado, pero hoy en día lo están recobrando mucho porque se ha vuelto muy de moda un implemento que lo vamos a ver ahorita, que son lo que le llamamos las escaleras. Vamos a entrar a los métodos de coordinación, a mirar cuáles son los métodos de entrenamiento de la coordinación. Y ojo con esto, que lo hemos explicado varias veces, y ojalá cuando salga esto de la pandemia podamos tener una reunión con muchos entrenadores. Cuando yo quiero trabajar el método de entrenamiento de la coordinación, cuando quiero que una persona en su cerebro tenga una buena coordinación, porque es el sistema nervioso central que le manda las señales al cuerpo, cuando quiero tener una buena coordinación, no puede haber fatiga, Es un error demasiadamente grande cuando un entrenador coloca los ejercicios de escalera, coloca los conos, coloca los topes, coloca los bastones y comienza a que el deportista pase por la escalera, pase por los conos, pase por los bastones, y el muchacho está agitado. No, eso no es desarrollo de la coordinación. La coordinación tiene que haber un descanso, una pausa. El deportista no puede estar agitado. Hace una serie de ejercicios, hace una serie de repeticiones, descansa, vuelve y lo repite. ¿Por qué? Porque la coordinación tiene que ver mucho con el sistema nervioso central. Y ojo, el desarrollo de la coordinación, el sistema energético, el desarrollo de la coordinación es anaeróbico a láctico. Los ejercicios de mejoramiento de la coordinación son anaeróbicos a lácticos, los cuales se realizan con unas pausas completas. Y la coordinación, tenemos varios tipos de coordinación de acuerdo a la metodología de trabajo, pero algo muy fácil es el tipo de coordinación segmentaria, cuando alguien tiene que hacer ejercicios de coordinación con un implemento, con la barra, con los discos, con la jabalina, con un balón medicinal. Y los ejercicios de coordinación general cuando ya tiene destrezas y cambios de dirección en el movimiento, ya como el fútbol, como el voleibol y el baloncesto. Entonces, de acuerdo a cada uno de estos ejercicios, también yo debo verificar qué método de trabajo aplico para el desarrollo de la coordinación, pero tengo que tener claro que el desarrollo, el mejoramiento de la coordinación en un deportista es un sistema energético anaeróbico a láctico, ¿ya?
Siguiente. Ahora, muy importante que lo hemos visto y en la evaluación, hay una coordinación que depende mucho del sistema nervioso central, pero que tiene que ver con relación con la vista y con los pies, o la vista y las manos. Por ejemplo, el jugador de fútbol tiene que tener una gran coordinación entre la vista, entre lo que va viendo y el manejo de los pies, o el jugador del baloncesto tiene que ir mirando mucho. Muchas veces él se anticipa al juego, le tiran el balón y precisa, voltea, mira o sin mirar, sabe dónde va a agarrar el balón. Todo este tipo de coordinación se debe tener clara para poder establecer los métodos de trabajo. No es lo mismo un método de entrenamiento para una coordinación oculopedal que un método de entrenamiento para una coordinación oculomanual. ¿Continuamos? Ahora, muchas veces la coordinación, como la planteamos, a través de diferentes ejercicios, los saltos de todo tipo, los movimientos cotidianos, los ejercicios de oposición por parejas, las actividades rítmicas, muchas veces utilizamos la baileterapia, la rumbaterapia. Yo me acuerdo muchas veces los equipos de voleibol que manejábamos, una vez cada 8 días, una vez cada 15 días llevamos una profesora de aeróbicos, un profesor de aeróbicos, una profesora de baileterapia para hacer ejercicios musicalizados para el logro de la coordinación. Entonces, toda esta cantidad de ejercicios que diversifican los movimientos técnicos me ayudan al desarrollo de la coordinación. Siguiente. Y algo muy peculiar que también tiene alta influencia en los métodos de entrenamiento de la coordinación, como lo veíamos, como lo vemos en el gráfico. El primer ejercicio, la escalera. Hoy en día todo entrenador tiene una escalera, pero debemos de saber qué es lo que vamos a hacer realmente con esa escalera, ¿ya? Tenemos muchas veces en el tenis se está dando las pelotas de reacción, tenemos las vallas, tenemos los conos, tenemos los bosú, que son las medialunas, que muchas veces mezclamos propiocepción con coordinación, tenemos los bastones o los aros. Ahora, muchas veces si decimos que los ejercicios de coordinación del desarrollo son anaeróbicos, alácticos, muchas veces el método de entrenamiento de los ejercicios de coordinación es el método de las repeticiones. ¿Por qué? Establecemos un circuito de ejercicios, la persona lo repite una vez, descansa pausadamente, vuelve y lo repite otra vez, de acuerdo a las series que plantea el entrenador, 2, 3 series, descansa completamente. Y muchas veces este tipo de organización de trabajo es el método de las repeticiones para el desarrollo del trabajo de la coordinación. Siguiente. Ahora, de igual manera, cuando ya cada vez vamos especificando más, entramos al entrenamiento de la velocidad. ¿Cuáles métodos vamos a utilizar? La velocidad. Y ojo con este punto también, ojo con este punto, que muchas veces la gente después de la conferencia me está preguntando y agradezco mucho esto. Y recuerden, la conferencia la pueden pedir la presentación al 316-268-2823. Cuando yo voy a trabajar la velocidad, cuando yo quiero que un deportista sea rápido, cuando un deportista sea veloz, tengo que trabajarlo al 100% de la intensidad. Ese cuento de los entrenadores que dicen, hey, vamos a trabajar la velocidad al 50%, no. Cuando usted está mejorando la velocidad y usted ya dice, vamos a hacer los ejercicios de velocidad al 50%, usted no está mejorando la velocidad. Usted está mejorando cualquier otra cualidad física o está estructurando algún otro trabajo. Pero cuando yo voy a trabajar la velocidad y quiero que un deportista mío sea rápido, tengo que trabajarla al 100%. Mi sistema nervioso central tiene que mandarle la señal al músculo para que el músculo se mueva a la mayor intensidad posible para el desarrollo de la velocidad, ¿ya? Y la velocidad tenemos unas clasificaciones que son de reacción simple, de reacción compleja, máxima velocidad, la aceleración y, ojo, la resistencia a la velocidad. Mucho entrenador plantea que ejercicios de velocidad al final del entreno. Si usted plantea ejercicios de carrera al final del entreno, usted no está mejorando velocidad. Usted lo que está mejorando es la resistencia a la velocidad, que es otra situación o otra clasificación de la cualidad física. Pero cuando usted quiere mejorar la velocidad es al 100% con pausas completas, ejercicio anaeróbico aláctico.
si usted trabaja la velocidad a menos intensidad y después de un entreno, usted está mejorando la resistencia a la velocidad. Tenemos que tener claro esos conceptos para el beneficio del desarrollo deportivo. Siguiente. Ahora, mire, rectifica esta presentación lo anterior dicho. ¿Con qué entreno la velocidad? Con el método de las repeticiones. ¿Y cuál es el método de las repeticiones? Hago una repetición al 100%, a una intensidad alta, descanso completamente, pausa completa y vuelvo y ejecuto el movimiento cuando quiero mejorar velocidad. Siguiente. Ahora, velocidad a la resistencia. O sea, ¿qué es velocidad a la resistencia? ¿Cómo lo voy a entrenar? El método de la velocidad a la resistencia es un ejercicio anaeróbico láctico. Anaeróbico láctico. El ejercicio anaeróbico láctico me supone que las pausas son incompletas, lo puedo a través del método discontinuos, o sea, hago un ejercicio, la pausa no es completa, vuelvo y hago el otro movimiento, el otro ejercicio y mejoro la velocidad de la resistencia. Eso que muchas veces plantean al final del entreno, hey, que vamos a hacer unos piques al final del entreno para mejorar la velocidad. No, señores, no. Usted hace los piques al final del entreno para mejorar la resistencia a la velocidad, que es otro concepto diferente al desarrollo de la velocidad. Siguiente. Ahora, vamos a hablar otra vez un poco de fuerza para llegar a unos planteamientos que no habíamos visto en el de entrenamiento de la fuerza, que nos fue el tiempo. Los métodos de entrenamiento de la fuerza, el más sencillo, autocarga, ya lo hemos hablado varias veces, que es con el mismo peso del cuerpo. Ya podemos hacer infinidad de ejercicios con autocarga para el desarrollo de la fuerza. Siguiente. Entrenamiento en circuito, que es el método de entrenamiento más antiguo que hay, más antiguo. Y hoy en día, a través del marketing le dan diferentes nombres. HIIT, cardio HIIT, intervalos, y pues ya es una relación comercial. Hoy en día debemos de saber las teorías del entrenamiento, debemos de saber lo que existe, y si aparece a nivel comercial otros nombres, pues simplemente lo asimilamos, y nosotros como entrenadores pues también tenemos que trabajar con el marketing y podemos seguir dándole estos nombres normales, pero el entrenamiento en circuito es un método antiguo de entrenamiento por estaciones, que se puede trabajar con el peso del cuerpo o se puede trabajar con implementos. De ahí sale el CrossFit, de ahí sale el cardio HIIT, sale el HIIT, todas las tendencias modernas, pero el método de entrenamiento en circuito es el más antiguo que hay. Y vuelvo y repito, como lo he dicho en varias ocasiones, de acuerdo a la intensidad, de acuerdo a la pausa, muchas veces no es un método de entrenamiento para una persona principiante. Este método de entrenamiento de circuito hay que tener mucho cuidado para aplicarlo. No es para una persona que está iniciando en el deporte, ya, para podérselo aplicar. Siguiente. Y vamos a ver algo muy peculiar que no lo habíamos visto en la presentación del entrenamiento de la fuerza. El entrenamiento en pirámides, que es muy antiguo. Si vemos las gráficas, vemos unas gráficas como en pirámides, unos dibujitos como en pirámides. Es un modelo de organización para que el entrenador, e incluso en los gimnasios, usted pueda organizar el plan de trabajo de las personas. Vemos en la primera gráfica una pirámide truncada. Vemos en la segunda gráfica, vemos como dos pirámides que se juntan. Esa pirámide se llama ascendente y descendente, ¿ya? Igual a la pirámide completa, como si fuera esta pirámide de Egipto. Vuelvo y repito, esto es un modelo de organización gráfico para estipular las cargas del entrenamiento para el desarrollo de la fuerza, ¿ya? Y hay una pirámide que va hacia abajo, que es una pirámide descendente. Y esto lo tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque estas pirámides, y ya lo habíamos hablado en la conferencia de la fuerza, estas pirámides dependen mucho si es un entrenamiento de velocidad a la fuerza, de resistencia a la fuerza o de fuerza máxima. Ejemplo, en el gráfico 4, la pirámide que está completamente, ¿qué significa? Que cuando yo inicio con un peso a trabajar, el entrenador da un peso a trabajar, un porcentaje a trabajar de acuerdo a su fuerza máxima.
da un peso a trabajar, la persona va ascendiendo a la pirámide. Y a medida que va ascendiendo en la pirámide, a medida que va subiendo en la pirámide, el número de repeticiones es menor, es menor. Yo coloco un peso fácil, hago unas repeticiones y a medida que voy subiendo el peso, el porcentaje a trabajar, las repeticiones del ejercicio son menores. Y a medida que voy subiendo, las repeticiones son menores. Muchas veces en ese ejercicio de pirámide, en ese método de pirámide, la punta arriba es el 100% y significa que en ese 100% solamente hago una repetición. ¿Ya? Cuando vemos la pirámide hacia abajo, la pirámide descendente, esa pirámide significa que el mayor peso de trabajo es el primero que voy a ejecutar y el último que voy a ejecutar es mucho más fácil. Esa pirámide lo utilizo en la resistencia a la fuerza. Muchas veces lo utilizo en la resistencia a la fuerza. Siguiente. Y vamos a mirar aquí es muy específico, esto lo manejan mucho los entrenadores deportivos y ojalá lo pudieran manejar los entrenadores fitness o los que trabajan con los personalizados o los que trabajan con la sala de máquinas en los gimnasios, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del entrenamiento de fuerza submáxima y máxima, ¿ya? Pirámide ascendente. Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, un deportista, Pedro Sánchez, el máximo de sentadilla de él es 200 kilos, 200 kilos. Y mire, por ejemplo, al lado de la pirámide, las primeras fracciones. ¿Cuál es la rutina de entrenamiento, por ejemplo, de un día de Pedro Sánchez? Entonces el entrenador le colocó que con el 80% va a ser 2 series de 4 repeticiones, con el 85% 3 repeticiones, con el 90% 2 repeticiones y con el 95% una repetición y con el 100% una repetición. ¿Qué pasa? Cuando nosotros los entrenadores planificamos y es una planificación correcta del entrenamiento de la fuerza, en este ejemplo de fuerza máxima, en el ejercicio de sentadilla, lo que damos son los porcentajes de entrenamiento, la serie y las repeticiones. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez va a tener un 100% que es 200, pero Juan Cante, por decir algo, Juan Cante va a tener otro porcentaje máximo de sentadilla que puede llegar a 180. Y puedo tener una mujer, por ejemplo, puedo tener a Natalia París, donde Natalia París su 100% son 80 kilos de sentadilla. Entonces, el entrenador generaliza el entrenamiento de la fuerza a través de la planificación, pero lo especifica el entrenamiento de la fuerza de acuerdo a los resultados de los test de fuerza máxima, que fue lo que vimos en la charla anterior. Yo ubico, desarrollo los test de fuerza máxima para poder planificar el método de entrenamiento del desarrollo de la fuerza y tengo que saber el 100% de los deportistas para saber con qué pesos va a trabajar. Entonces, por ejemplo, Pedro Sánchez, su test máximo de sentadilla le dio 200 kilos. ¿Con qué método de entrenamiento va a trabajar? Con el método de la pirámide, ya, la planificación. ¿Con qué organización? La pirámide. ¿Qué pirámide? Una pirámide ascendente, donde con el 80% va a trabajar 2 series de 4 repeticiones, con el 85 3 repeticiones, con el 92, con el 95 una y con el 100 una repetición. Ahora, reemplazo los porcentajes por los pesos con que él tiene que trabajar. ¿Y qué significa eso? Que el primer ejercicio que va a hacer él de sentadilla va a ser con 160 kilos, me va a hacer 4 repeticiones, descansa completamente y vuelve y me hace otra serie de 4 repeticiones. ¿Por qué? Porque me dice que con el 80%, 2 series de 4 repeticiones. Ahora, el siguiente ejercicio va a ser con 170 kilos, va a ser 3 repeticiones de sentadilla, con 180 kilos, 2 repeticiones de sentadilla, con 190 kilos, una repetición de sentadilla y con el 100%, una sola repetición, que son 200 kilos. Mire, aquí ya se coordinan todas las conferencias que hemos tenido y todos los temas del entrenamiento. El entrenamiento no es simplemente decirle al deportista, hey, coloca ahí en la barra 80 kilos, coloca en la barra 90 kilos, tantas repeticiones. No, yo debo de tener los test para poder planificar y saber lo que es la individualización de los deportistas.
Recordemos y volvemos a tomar el principio de la individualidad, el trabajo de sentadilla, el trabajo de fuerza, todos los trabajos no son iguales para todo el mundo, porque todo el mundo tiene unos test de esfuerzos máximos. Y de acuerdo a estos test, planifico y me da una clasificación diferente. Ahora, con esto tenemos un ejemplo de una pirámide ascendente. Podría ser una pirámide descendente con otros porcentajes diferentes para trabajar resistencia a la fuerza o velocidad a la fuerza. ¿Ya? Una pirámide descendente puedo trabajarlo para resistencia a la fuerza, y si hablo de resistencia a la fuerza, las pausas ahí del ejercicio ya son incompletas, ya no serían completas. Siguiente. Ahora, ojo con esto, que ya esto es un tip de planificación para los entrenadores, y también puede servir para los instructores fitness, porque lo asimilo mucho cuando hablo con ellos para el acondicionamiento físico. Ojo, ¿cómo? Si yo tengo una clasificación de fuerza máxima, fuerza submáxima, velocidad a la fuerza y resistencia a la fuerza, ¿cómo lo planifico? ¿Cómo, entre comillas, lo debo planificar? En la preparación general, cuando el deportista comienza a hacer la preparación general, yo debo aplicar una resistencia a la fuerza. Debo aplicar resistencia a la fuerza. Cuando ya termino esa preparación general, debo entrar en la preparación. Bueno, esperemos que por fallas técnicas se nos ha ido la conferencia. Esperemos a que el profe regrese ya en el tema porque pues se fue el internet. Son situaciones que se nos salen de las manos. Esperemos a que retome allí. Igualmente invitarlos a ustedes a que continúen viendo este tipo de programas, nos acompañen aquí en Secretaría del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali, y además en nuestro programa Cali Deportiva. Recuerda que también tenemos un programa anexo a nosotros, que es el programa de entrenamiento deportivo con nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Programa que estamos manejando con los gestores para que ellos hagan ese tipo de actividades con los chicos y podamos manejarlo. Vamos, que ya estamos de regreso con el profe Wilson. Bueno, qué pena con ustedes, la tecnología hoy en día, pero pues la tecnología sucede muchas cosas. Entonces, este es un tip muy interesante, mire, y para las personas que piden la presentación y para los entrenadores. Cuando yo hago la preparación general, yo debo desarrollar resistencia a la fuerza. Cuando entro al periodo especial, hago fuerza máxima, voy subiendo fuerza submáxima hasta la fuerza máxima. Y cuando ya desarrollé la fuerza máxima, entro a la velocidad a la fuerza. ¿Por qué? Porque en el competitivo el deportista tiene que llegar al 100%, tiene que llegar muy rápido y muy fuerte. Entonces, cuando llego al periodo competitivo es velocidad a la fuerza. Y de acuerdo, si yo voy a utilizar resistencia a la fuerza, fuerza máxima o velocidad a la fuerza, planifico la pirámide adecuada. Resistencia a la fuerza, pirámide descendentes. Fuerza máxima, pirámide ascendente. Velocidad a la fuerza, puedo utilizar una pirámide doble o una pirámide truncada. Mire, por ejemplo, esto cómo se vuelve interesante el entrenamiento deportivo. Y vuelvo y repito, discúlpeme, esto no es planificar por planificar. Preparación general, resistencia a la fuerza, pirámide descendente. Preparación especial, fuerza submáxima o fuerza máxima, pirámide ascendente. Y velocidad a la fuerza, en el competitivo, pirámide doble o pirámide truncada. Ahora, en la sesión de entrenamiento, cuando yo hago un día de entrenamiento, primero entreno la técnica, luego entreno la táctica y por último entreno la fuerza o la resistencia. ¿Ya? La resistencia va a lo último. Primero en la sesión de entrenamiento, la técnica, la táctica y la fuerza. Y habíamos hablado a los entrenadores fitness. Cuando un cliente llega por primera vez al gimnasio, lo que yo hago es un trabajo fácil de fuerza. Hago un acondicionamiento físico de fuerza, y después de unos meses de haber acondicionado la fuerza, yo puedo comenzar a buscar un pequeño volumen en el desarrollo de la fuerza, y después de tener ese volumen entro a una etapa de definición. Ojo, para los instructores fitness de fuerza, al cliente le hago un acondicionamiento físico con resistencia a la fuerza. Luego busco mejorar el músculo, buscar un volumen con fuerza máxima. Bueno, es
bastante difícil la transmisión el día de hoy. Igual estamos aquí pendientes para que él termine su charla lo más pronto. Estamos en la juega ya, listo. ¿Ya? ¿Listo? Listo. Siguiente presentación. Siguiente. Siguiente presentación. Bueno, eso. Entonces, del desarrollo de la fuerza. Bueno, siguiente de la fuerza. Bueno, ¿cuáles son los métodos? Los métodos de trabajo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de último de la resistencia, ¿ya? Del trabajo aeróbico. Y en el trabajo aeróbico, como su nombre lo dice, el sistema energético es el trabajo aeróbico, ¿ya? Y es muy peculiar porque me ayuda al desarrollo de la capacidad aeróbica, el desarrollo del sistema cardiorrespiratorio, cardiopulmonar, ya, el desarrollo del corazón y los pulmones. Y el método más común para el desarrollo aeróbico es el método continuo uniforme, ¿ya? El que hemos hablado, método continuo uniforme, larga duración, baja intensidad durante mucho tiempo. Puede ser también un método continuo extensivo. ¿Qué es un método continuo extensivo? El mismo trabajo del método continuo, pero durante ya mucho tiempo. Por ejemplo, cuando uno manda una persona a recorrer 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros, donde manda a una persona a correr a trotar durante más de media hora. Es un método continuo extensivo, ¿ya? Y es para deportistas, por ejemplo, deportistas que hacen maratones o ciclistas que hacen de gran fondo. Esta gente de gran fondo, estos maratonistas, deben de utilizar un método continuo extensivo. Y también se debe desarrollar un método continuo intensivo. ¿Qué significa eso? Que a medida que yo voy haciendo el ejercicio, voy haciendo el trote, voy corriendo, elevo un poco más las pulsaciones del corazón, ¿ya? O sea, es un poco más fuerte la intensidad del ejercicio, voy corriendo un poco más rápido. Siguiente, estamos en los métodos de entrenamiento aeróbico, ¿ya? Y algo muy peculiar, el método fraccionado. ¿Qué los métodos fraccionados? Tenemos los intervalos y tenemos el método de las repeticiones. Los métodos de intervalos y métodos de repeticiones, ¿qué significa? Que yo hago un gesto, hago una carrera, ya puede ser un poco más elevada a la media, descanso, pero no descanso, no paro, sino que voy bajo el ritmo, son cambios de ritmo. Los métodos de intervalo y los métodos de repeticiones muchas veces son ubicados con que el ritmo del movimiento se va cambiando. En algún momento corro un poco más rápido, bajo el ritmo, voy corriendo un poco más suave, aumento el ritmo otra vez y lo bajo. Muchos entrenadores lo trabajan por tiempos, ¿ya? Por decir algo, hey, vamos a correr rápido durante 1 minuto y corremos suave durante 30 segundos. O otras personas dicen, hey, vamos a correr rápido 400 metros y corremos un poco más suave 100 metros. Volvemos y arrancamos a los 400 metros y volvemos y descansamos 100 metros. O sea, los intervalos y las repeticiones en el trabajo aeróbico significa muchas veces que cambiamos el ritmo y podemos cambiar el ritmo o por tiempo o por distancia. ¿Ya? Si lo trabajamos a campo abierto, lo podemos trabajar con tiempo, si tenemos un cronómetro. Y si estamos trabajando en una pista, lo podemos trabajar sobre la distancia de la pista para tener un mayor control. Siguiente. Ahora, en este método de entrenamiento aeróbico existen métodos de entrenamiento modelado y método de competición de control. ¿Qué significa? Muchas veces, supongamos, si estoy trabajando con un maratonista, en algún momento de su periodo de competencia, él tiene que hacer la maratón, tiene que simular como si fuera a correr la maratón. Si una persona, por decir algo, un ciclista dice en la etapa 18 de la Vuelta a Colombia, la etapa comienza en la Portada del Mar y es subir el 18 y llegar al 18, en algún momento ese modelo de competición de control lo debe realizar. O sea, esa competición extensa se ubica como un método de entrenamiento en algún momento del periodo de entrenamiento para que lo haga de la misma manera y me sirva como un sistema de entrenamiento. Siguiente. Listo, profe. Listo.
creo que ya acabamos esta última presentación. Pido disculpas por los problemas técnicos que se presentaron 2 momentos. Y recuerden, si necesitan la presentación, la pueden pedir al 316-268-2823. Espero que esta charla de métodos de entrenamiento sea de un aporte académico para ustedes y esperamos poder acomodar en algún momento un poco más compleja la charla de sistemas energéticos. Mucho agradecimiento a nuestro secretario del Deportes, Carlos Diaco, a nuestra coordinadora de nuestro programa, Jacqueline Largo, a Edward, que está en el CEP, y a todas las personas que hacen fácil esta transmisión. Muchas gracias a todos y disculpen lo malo. Muchas gracias, profe. Interesante el tema de hoy. Esperamos el jueves que nos sigan también para que continuemos con este tipo de charlas que nos tiene el profe Wilson Chica. Muchas gracias por estar acompañándonos y nos vemos entonces el próximo jueves. Muchas gracias. Activa tu cuerpo en casa. Este fue un espacio de la Secretaría del Deporte y la Recreación de la Alcaldía de Cali.